Buenas tardes, buenas noches con todos los que están conectados. Eh, Creo que ya podemos empezar. Doctor, buenas ¿Sí tardes. me escuchan? Buenas tardes, sí, doctor. Fuerte y Doctor, claro. buenas noches. Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias por asistir y por estar conectados en esta capacitación. Bueno, a ver, eh, habíamos visto el día sábado eh, acerca de los temas de tránsito, cómo nosotros llegamos a determinar, ¿no es cierto?, que por qué los delitos de tránsito o las contravenciones de tránsito son culposas, de carácter culposo, ¿no es cierto? Y para eso habíamos visto lo que es la teoría del delito y básicamente se encontraba en la segunda categoría dogmática, ¿verdad? Hablábamos de que existían tres, que era el acto típico, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. Entonces, netamente dentro del elemento subjetivo de la tipicidad encontramos que unos podían ser dolosos y otras acciones podrían ser culposas. Entonces, es de ahí donde nosotros encontramos que los delitos o las contravenciones de tránsito son culposas. Bueno, también habíamos visto cómo diferenciábamos, ¿no es cierto?, las contravenciones y también establecimos en cuanto a los delitos, ¿correcto? También habíamos manifestado que contravenciones, pues bueno, en su gran mayoría no son de sanción restrictiva de libertad o con pena restrictiva de libertad, sino más bien de carácter pecuniario. Sin embargo, hay también las que son con sanción de pena privativa de libertad, ¿correcto? Y después pasábamos a los delitos. Bien, ahora habíamos quedado en que vamos a ver un poco el tema acerca de los procedimientos ya netamente, ¿cierto? Que nosotros podemos encontrar. Habíamos establecido que para una contravención de tránsito lo íbamos a manejar por procedimiento expedito, ¿no es cierto? Ya nosotros habíamos visto las características de cómo nosotros podemos identificar a este tipo de contravenciones y cómo nosotros irnos por el procedimiento expedito, que es la que nos da la ley. Ahora vamos netamente a hablar acerca de cuando ya nosotros nos encontramos en los delitos penales de tránsito, ¿no es cierto? Recordemos que estábamos dentro del artículo 376 hasta el 382, ¿cierto? Y que los más utilizados o los que son más comunes es la muerte en estado de embriaguez, ¿no es cierto? Accidente de tránsito que produce la muerte en estado de embriaguez. Tenemos el que produce lesiones y por daños materiales superiores a 2 salarios básicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué procedimientos nosotros tenemos en cuanto a los delitos de tránsito o a las infracciones, más bien, a las infracciones de tránsito? ¿Ya? Nosotros en el artículo 644, a ver, perdón, no es el 644. 634 me parece que es correcto. Ya. Nosotros en el artículo 634 del Código Orgánico Integral Penal tenemos los tipos, las clases de procedimiento. ¿Ya? Entonces, netamente cuando nosotros nos encontramos en una infracción de tránsito de carácter en delito, nosotros podemos, según lo que establece el 634, adoptar el procedimiento abreviado, ¿no es cierto? De pronto alguien de aquí tiene un poco de conocimiento o ya ha realizado un procedimiento abreviado que nos pueda compartir un poco o nos pueda manifestar de qué se trata o qué características tiene este tipo de procedimiento. Ya, perfecto, no hay ningún problema. A ver, el 635 nos habla y nos establece acerca del procedimiento abreviado. No sé si alguien me ayuda leyendo, pero previo a esto me gustaría dar las características. Para nosotros poder adoptar este tipo de procedimiento, la ley nos establece que la pena tiene que ser menor a 10 años o hasta 10 años, ¿no es cierto?
No podemos en este tipo cuando la infracción penal o la infracción de tránsito sea con resultado de muerte, ¿correcto? Perdón, cuando esté con ingesta alcohólica y el resultado sea de muerte, ¿ya? Y nosotros podemos proponer al fiscal someternos al procedimiento abreviado hasta la culminación de la instrucción fiscal. E inclusive hay casos en los que se puede hacer hasta en laboratorio y preparatoria de juicio, ¿ya? También nosotros podemos proponer si es que se da en delito flagrante, ¿no es cierto? O en procedimiento directo. Entonces, no sé, doctor Lamingo, si usted tiene el código a la mano que nos puede ayudar leyendo el artículo 635. Sí, doctor. Gracias, doctor. Por favor. Artículo 635. Reglas. El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de conformidad con las siguientes reglas. 1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta 10 años son susceptibles de procedimientos abreviados, excepto en delitos secuestro contra la integridad sexual y reproductiva, extorsión, en caso de delito de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, actividades ilícitas de recursos mineros, abigeato con violencia, financiación del terrorismo y delitos cometidos como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada. 2. La propuesta del la o al fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. 3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. 4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya prestado su consentimiento libremente sin violación a sus derechos constitucionales. 5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las reglas de procedimiento abreviado. 6. En ningún caso, la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por la o el fiscal. Es todo, doctor. Correcto. Entonces, siempre ha habido esta discusión, ¿no? De si es que este procedimiento abreviado es constitucional o no es constitucional, porque básicamente lo que te dice este artículo es que tú acoges los hechos, ¿no es cierto? La consumación del acto, ¿ya? Básicamente. Ahora, yo tengo una pregunta o una inquietud que me nace. ¿Nosotros podemos someternos a la suspensión condicional de la pena una vez sometidos ya a lo que sería el procedimiento abreviado? Doctor García. ¿Qué tal, doctor? Compañeros, ¿cómo están? A raíz de la declaración de inconstitucionalidad de la resolución de la Corte Nacional de Justicia, sí se puede someter a la suspensión condicional de la pena siempre y cuando cumpla los artículos, los requisitos del 630 cuando se ha sometido a un procedimiento abreviado. ¿Y en temas de tránsito? También se puede, porque yo hice un abreviado y hice una suspensión condicional posterior. Perfecto. Doctor Vázquez. No, ya Me no. equivoqué, disculpe, doctor, fue un error. Ah, no, tranquilo, tranquilo. En efecto, anteriormente manifestaban antes de la resolución que nos comenta el doctor García. eh, bueno, realmente el fiscal que inventó esto fue un golazo, ¿no? Porque decía que no podíamos nosotros someternos o tener un doble beneficio, ¿no es cierto? O más que todo el procesado, cuando se defiende un procesado. Pero a raíz de la declaración de inconstitucionalidad, manifiestan que en efecto, o sea, tú puedes someterte al procedimiento abreviado y a la vez iniciar el tema de la suspensión condicional de la pena. Ya, entonces, alguien que me ayude leyendo, por favor, el 630 para tener un poquito más de conocimiento. De pronto hay alguien que no conoce lo que es la suspensión condicional de la pena o no la ha realizado. Por favor, alguien que me ayude leyendo el 630. Doctor, yo tengo una duda. Por si acaso, ¿sabían cuál es la resolución de esa declaratoria de inconstitucionalidad para podernos hacer uso de estos dos beneficios, ¿no? Tanto del procedimiento abreviado, así como de la suspensión condicional de la pena.
Creo que es la 5021. Yo te paso, yo les paso. No recuerdo si es la 5021. No sé si el doctor García de pronto la tenga a la mano. Tendría que buscarla, doctor. Sí, pero me parece que es 5021 del 2022. No, no estoy claro, pero eh, ya le reviso y les paso, ¿ya? Y le digo a la doctora Michelle que nos ponga en el chat. Ya, entonces el 630. Ya, ya. Más que todo para nosotros poder identificar y ver qué requisitos nosotros necesitamos para poder plantear la suspensión condicional de la pena. Doctor, doctor, Sí, solamente para contestar al compañero, sí, la resolución es la 5021 del 2022. Esa es la resolución. gracias, gracias, doctor. Muy amable por el aporte. No sé, doctora Chuga, si tiene el código a la mano. Artículo Sí, 630. Ya, Doctor. doctor amigo, ya nos ganó el doctor amigo. A ver, el 630, doctor. Ya. Artículo 630. Suspensión condicional de la pena. La ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia se podrá suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de un plazo de hasta 72 horas desde que se dio la decisión oral, siempre que concurran los siguientes requisitos. 1. Que la pena privativa de libertad prevista para el tipo penal no exceda de 5 años. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, contra los recursos mineros, el ambiente o la seguridad pública, ni en los delitos de obstrucción de la justicia, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, testaferrismos, sobreprecios en contratación pública, ingresos de artículos prohibidos a centros de privación de libertad y actos de corrupción en el sector privado. 2. Doctor, oye, un ratito ahí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, es importante que nosotros consideremos y tengamos en cuenta presente siempre que, claro, no en todos los delitos nosotros vamos a poder solicitar la suspensión condicional de la pena, ¿ya? Y tienes que estar consciente que muchas veces en el tipo de delito que tú sí puedas, hay jueces que en ese momento te hacen la audiencia de suspensión condicional de la pena, ¿ya? Porque tú la puedes solicitar una vez que te hayan sentenciado, ¿sí? Eso como paréntesis para tenerlo en cuenta. Continúe, doctor Lamingo, por favor. 2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa. 3. Que los antecedentes personales del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta, sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena. La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención del la o el fiscal, el sentenciado, la o el defensor público o privado y la víctima de ser el caso, en la cual se establecerán las condiciones y forma de cumplimiento durante el periodo que dure la suspensión condicional de la pena. La falta de presentación de los requisitos establecidos en los numerales 2 y 3 podrá ser completada en la audiencia o en cualquier momento con una nueva solicitud. La suspensión condicional de la pena privativa de libertad no suspenderá los efectos de la interdicción que acompaña a la misma. Listo. Ya, gracias, mi doctor. Ya, entonces, ese básicamente es el procedimiento abreviado. Ya nosotros nos podemos someter, ¿no es cierto?, a coger, digamos, el hecho, el cometimiento del hecho. Ahora, hay dos procedimientos más, el directo y el ordinario. Em, a ver, básicamente el procedimiento directo, ¿cuándo empieza? ¿Alguien que tenga un poquito de noción de pronto o que ya haya realizado, que le haya tocado realizar o afrontar una audiencia de estas? Doctor García, a ver, Sí, doctor, el procedimiento compártanos. directo nace a raíz de una flagrancia. Correcto, correcto. ¿Ya? Entonces, estamos en la infracción flagrante, ¿no es cierto? Nos coge el agente aprensor y nos pone en orden de autoridad competente, ¿verdad? Entonces, ahora con las reformas,
nos establece el 527, ¿no es cierto? Lo que es eh, para la audiencia de calificación de flagrancia y todas estas cuestiones. No sé si alguien tiene a la mano el 527, Yo, yo, flagrancia. yo leo. Ya, a ver, doctora Salgado. Ya. Artículo 527, flagrancia. Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia. Uno, la persona que comete el delito en presencia de una o más personas. Dos, la persona que se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos que hagan presumir el cometimiento reciente de un delito. Y tres, la persona en persecución ininterrumpida de forma física o por medios tecnológicos, desde el momento de la supuesta comisión de un delito hasta la aprehensión, aun cuando durante la persecución se haya despojado de los objetos, documentos o contenido digital relativo a la infracción recientemente cometida. No se podrán alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 48 horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión. Correcto. Entonces nosotros tenemos, no todos los delitos, obviamente nosotros podemos establecerlos por el procedimiento directo, ¿correcto? Vamos a tener que características, ¿no es cierto? Vamos a ver qué características nosotros afrontamos en el procedimiento directo. Ya lo ha de haber realizado también el doctor García y me imagino que otros abogados aquí también presentes o han realizado este tipo de procedimiento o han visto ya las audiencias o cómo son los procesos. Entonces, la característica más importante es que este tipo de procedimiento reúne todas las etapas, ¿no es cierto?, en una sola. ¿Y por qué se caracteriza esto? Por el principio de concentración. Exactamente, ¿no es cierto? Por el principio de concentración. Y dice que el juez tiene que evacuar todas las solicitudes o diligencias posibles en esa audiencia. ¿Ya? Ahora, delitos hasta ¿cuántos años de pena privativa de libertad? Hasta 5 años, nos establece la norma, ¿correcto? Aquí hay algo interesante que se diferencia del procedimiento ordinario tanto de la pena como de la instrucción fiscal, que el procedimiento directo se va a tramitar todo el procedimiento en 20 días. Es decir, tú en esos 20 días vas a tener lo que es, bueno, desde que te formulan cargos, básicamente lo que es la instrucción fiscal, ¿no es cierto? 20 días. Y ahí tú vas a tener que desarrollar, ya le doy la palabra al doctor Fáez, vas a tener que desarrollar todas las diligencias que necesites. 3 días antes tú vas a tener que anunciar la prueba y también tienes la opción, si es que te sentencian, de acudir pues al recurso de apelación que te otorga la ley correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer una vez que nos cogen en delito flagrante? ¿Qué tienes que hacer por tu defendido? Ya no sé si alguien quiera participar, de pronto doctor Almeida, doctora María José, voluntarios o el hijo. Ya, ¿qué hacemos una vez que a nosotros nos ponen, doctor Villalba, a ver, o doctor Fares? ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor. Creo que podríamos justificar un arraigo, a lo mejor laboral, un arraigo también social, un arraigo familiar, pero también tengo entendido que es inconstitucional porque tenemos el derecho a la defensa, dado que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por lo cual, también dentro del arraigo, sí es un poco, se puede decir, interpretativo, porque una persona que no cuente con un trabajo, con una familia, o por condiciones sociales, por decir la falta de escasez de trabajo, ¿será que se aplica también lo que es una prisión preventiva, por ejemplo? Si es una persona que no tiene un trabajo, siendo víctima también de las condiciones que está viviendo por el Estado, por la falta de oportunidades también se puede justificar. Yo creo que la prisión preventiva sería algo como una medida de última ratio, donde nosotros podemos justificar a través de, como decíamos, de certificados o arraigo laborales. Eso, Correcto, doctor, a lo correcto. mejor. Tenía otra Sí, pregunta sí, antes a de ver, avanzar acerca de delitos flagrantes. He escuchado que son 24 horas y en otros también que son 48 horas.
¿cuál es mismo la realidad? Si quedamos en las 24 horas o las 48 horas, porque hasta donde tengo entendido, cuando es difícil el acceso, por ejemplo, en la Amazonía, en zonas lejanas, se extiende a las 48 horas como tal. Ya, ¿Cuál sería, justamente perdón, lo que tú acabas de mencionar. Ya son hasta son 72 horas, ¿no? 527, a ver, veamos el 527. ¿Quién leyó? ¿La doctora? Me parece que leyó el doctor. No me acuerdo. A ver, veamos. ¿Qué nos da? Son hasta 27 horas, me parece que eran. Perdón, las 48 horas. A ver, leamos dónde está el numeral. ¿Dónde está? 527. O sea, dice 48 horas. 48 Perdón. días. Ya, 48 horas. Pero justamente, a ver, aquí hay dos cuestiones. Al menos aquí en Quito, te siguen haciendo dentro de las 24 horas, ya la flagrancia, como tal, la calificación y todo. Pero evidentemente, como tú mencionaste, siempre que se haya la dificultad, tanto en la aprehensión como en la movilización o el lugar del acceso y todo lo que nos establece el 527, ahí es cuando se va a dar o a extender, digamos, el plazo de la realización de la audiencia de calificación de flagrancia o formulación de cargos. ¿Sí? Pero al menos aquí en Quito te hacen la flagrancia normal como antes, dentro de las 24 horas. ¿Sí? Ahora, exacto. Dentro del procedimiento directo, ya cuando estamos dentro de la audiencia de formulación de cargos de calificación de flagrancia, nosotros no podemos entrar a hacer alegaciones alguna, ¿no es cierto? De pronto sí podemos dejar ya sentada una base. De pronto, me invento, no existió persecución ininterrumpida, ¿no es cierto? A lo mejor no fue un delito flagrante, ya alguna cuestión que nosotros creamos, pero no podemos entrar a hacer una alegación como tal. Netamente, como decía y manifestaba el doctor, nosotros lo que vamos a hacer es a entrar a discutir sobre las medidas cautelares, ya que proponga Fiscalía de ser el caso, tanto para las infracciones penales comunes o de tránsito, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que basarnos tanto en lo que dice la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya, bajo el principio que es de última ratio, ¿no es cierto? Ya, porque si bien es cierto, los arraigos, eso no está establecido en la ley y la Corte Nacional ya se pronunció que no es necesario la obtención de arraigos sociales, ni familiares, ni laborales para que no se dé la prisión preventiva, ¿correcto? Lo que se tiene que justificar por parte de Fiscalía General del Estado es la necesidad de la medida cautelar de prisión preventiva y sobre todo justificar el peligro de fuga. ¿Sí? Hasta ahí estamos correctos. Ahora, vamos al procedimiento ordinario. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros podemos partir de pronto de un procedimiento directo a un procedimiento ordinario, o a alguien le ha pasado aquí, de pronto doctor García, no sé si le ha pasado, o doctor Farés. No, perfecto. A ver, ¿a qué voy? No sé si de pronto ustedes han escuchado o les ha tocado que le cogen a su cliente, ¿no es cierto? Aquí no, en la pequeña y delgada línea nos vamos a desviar un poquito, no solamente a tránsito, sino a derecho penal como tal. Le cogen a tu patrocinado por un delito X, ¿no es cierto? Entonces, resulta que el fiscal considera que no tiene los elementos suficientes y necesarios para solicitar la prisión preventiva, ¿no es cierto? O tal vez en tu intervención dijiste que no es necesario y el juez consideró que en efecto no es necesario otorgar la prisión preventiva. ¿Y qué es lo que pasa? Que resulta, se va o se queda el proceso en investigación previa, ¿no es cierto? Entonces nosotros ahí tenemos dos formas de llegar al procedimiento ordinario. El uno es ante una denuncia que es por fiscalía, ¿no es cierto? O la otra es por oficio, es decir, que queda directamente en investigación. ¿Hasta aquí estamos claros o no? De pronto a alguien no le quedó claro, por favor que me haga saber, si no continuamos. Sí, doctor, Ya. ¿puedes repetir, por favor? A ver, sí, pues, con gusto. Verás, tú vas a entrar a un procedimiento ordinario ya que puede ser solicitado de oficio o a través de una denuncia.
¿sí? Tú tienes dos formas, que sea por oficio o a través de una denuncia. Me invento. El día de ayer le chocaron a tu cliente, ¿no es cierto? Y resulta que el accidente fue solamente daños materiales, pero mayor a 2 salarios básicos unificados. Entonces tú dices, perfecto, como no fue flagrante, como aparentemente íbamos a solucionar, eh, ya no se dio, ¿no es cierto? Entonces tú denuncias. Esa es una forma de entrar al procedimiento ordinario, a través de una denuncia, ¿correcto? Y la otra es que en ese mismo caso tuviesen llevado bueno, en otro caso, ¿no? Un accidente con lesiones, por decirlo así, ¿ya? Pero Fiscalía considera de que no tiene todos los elementos necesarios, o el juez considera pues, que los elementos presentados por Fiscalía en ese momento o les faltaba normalmente el informe del CIA para poder determinar si es que hay el delito o no. En ese caso, el fiscal dice, señor juez, Fiscalía no cuenta con todos los elementos para poder realizar la calificación de flagrancia y la formulación de cargos en este momento. ¿Sí? Por lo tanto, solicito que se deje en investigación previa. ¿Sí? Entonces, esas son las dos razones por las cuales tú vas a tener ese procedimiento ordinario. ¿Cuál es la característica principal? Que tú vas a tener tú como defensor vas a tener que darle al fiscal, ya sea que estés defendiendo a la víctima o a quien va a ser procesado posteriormente, todos los elementos necesarios, ¿sí? O para que te formule cargos o para que te archive el proceso, o para que en cierta forma te dé un dictamen abstentivo, ¿no es cierto? En lo posterior, ¿sí? Ahora, una vez que el fiscal, digamos que el fiscal reúne todos los elementos, ¿no es cierto?, para formularle cargos a la doctora Matabay, ¿no es cierto? Le va a formular cargos por el delito del 378. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿O qué pasa como defensa? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? ¿Cómo actuamos? ¿Ya? Fiscalía reúne todos los elementos. Recuerda, en el procedimiento directo te daban 20 días, ¿no es cierto?, para que te defiendas. La diferencia con el procedimiento ordinario es que primero te investigan, ¿ya? Y te formulan cargos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuánto es el tiempo de instrucción fiscal que te van a dar a ti? Alguien que 40 tenga a la mano. días es, doctor. 30 Correcto, días. doctor. 40 45. 45 días, correcto. ¿Ya? Doctor Lamigo, no sé si me puede ayudar leyendo el 592, por favor. ¿Cuál, doctor? Perdón. 592. A ver, 592. 592. Sí, duración. Ya un segundito. 592. Duración. En la audiencia de formulación de cargos, la o el fiscal determinará el tiempo de duración de la instrucción, misma que no podrá exceder el plazo máximo de 90 días. De existir los méritos suficientes, la o el fiscal podrá declarar concluida la instrucción antes del vencimiento del plazo fijado en la audiencia. Son excepciones a este plazo las siguientes. 1. En el delito de tránsito, la instrucción concluirá dentro del plazo máximo de 45 días. Perfecto, 2. hasta ahí, mi doctor, hasta ahí. Ya. ¿Ya? Em, pregunta del millón. ¿Hasta cuánto se puede extender? Hasta 90 días. No, o sea, sí, pero en los otros delitos, en delitos de tránsito, o sea, de hecho son hasta 120, ¿no? En Claro, el porque son ordinario 30 sí te días puede que se extender le hasta aumentan, 120. entonces ¿Perdón? son 30 días que se le pueden aumentar. Por eso son 75 120. días. ¿Cuánto? 60. 75. 60. Sí, 75. Ya, a ver, vamos viendo, veamos la norma, ¿qué nos dice? Está en el 592, el inciso penúltimo. 75 días, exactamente, correcto. ¿Quién estaba leyendo, el doctor Domingo o quién? Luis Lamingo. Ya, justamente lea el último inciso para que nos quede claro y poder diferenciar en los delitos de tránsito y en los delitos comunes. Ya. Ya, Dice, en ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de
20 días. En delito Ya, de hasta ahí. tránsito. Correcto, hasta ahí. Ya. Para hacer una pequeña diferencia de lo que nos decía, creo que era la doctora Salgado, de la inquietud. Cuando tú tienes un delito, me invento, de asesinato, por decirlo así, ¿ya? Y te da una instrucción, digamos, de 90 días, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? El fiscal, si considera o vincula a alguien o hay una reformulación previa a esta, él puede solicitar que se dé, bueno, de hecho, cuando te reformulan o se da la vinculación, se extiende la instrucción fiscal hasta un máximo de 120 días, ¿sí? Pero esto simplemente es en los delitos comunes. Cuando tú te encuentras en tránsito de los 45 días, puede ser hasta, ¿cuánto dice la norma? Continúen leyendo, doctor, por favor. Doctor amigo. Doctor, antes de que continúe, algo no me quedó claro. La instrucción fiscal dentro de los delitos de tránsito pueden durar hasta los 75 días, dice la norma, ¿no? El 560, el 592. Sí, No sé si le entendí bien, yo en este momento nos acaba de decir de que Hasta los una vez 45 días está en delitos de tránsito máximo. se- 75 días. 45 según lo que dio lectura el doctor. sí, a ver, no nos confundamos, ¿ya? Sí, Veamos el la 592. pregunta, déjeme terminar la pregunta, mi estimado doctor. Nos acaba Claro, de decir de que siempre y cuando se le reformule o a su vez de que se le vincule, son dos cosas distintas, ahí me confundí. exactamente. Sí, a ver, vamos ahí. Buena pregunta. La instrucción normal, recuerda, la instrucción normal vamos a basarnos en el 592, ¿no es cierto? Te dice que para tránsito en el uno, ¿no es cierto? Van a ser 45 días. Es decir, vamos a tener 45 días para nosotros poder realizar todas las diligencias necesarias que creamos conveniente. Hasta ahí estamos bien. Correcto. Ya, tú te vas a basar en 45 días. Em, si es que el fiscal considera que hay que reformular cargos, si es que considera que existe alguien que se tenga que vincular a la instrucción, esa nueva persona que va a ser vinculada, ¿no es cierto? Va a tener que defenderse. Porque ¿qué tal si te vincula en el día 40? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, la ley mismo te establece que tiene que ser hasta un máximo de 65 días. 75 días, perdón. 75 días, setenta y sí. cinco días. Ya, La duda mía es, este plazo de 75, de 75 días, ¿es siempre y cuando se le vincule hasta cuando yo tengo conocimiento? Y así lo dice la norma, no cuando se reformule, porque sí, estaríamos igual. No, hablando no, es que puede ser en las dos cuestiones. O sea, o te reformula o te vincula. Puede ser en en las base a qué dos. argumento jurídico podríamos realizar esto. Vele la reformulación de cargos, no sé si tienen a la mano de pronto para ver que te quede claro, o si no, búscale en el artículo, déjame ver si es que lo encontramos por El aquí. 596 de este eso. Doctor, una pregunta. En el caso, más o menos que el compañero nos Sí, indique, reformulación de cargos. en un A ver, caso, doctor, en un caso de reformulación de cargos, se puede hacer, no sé, un ejemplo, se me ocurre que en un accidente de tránsito por lesiones está por el 379 con el 152 numeral 3 y la reformulación resulta que ya durante la instrucción fiscal cambió el estado de salud y en vez de ser el numeral 2 perdón, pasó al numeral 3. Entonces ahí ya sería una reformulación de cargos y por ende también cambiaría. exacto. O sea, siempre que sea una reformulación de Ujú. cargos o que varíen los elementos, ¿no es cierto? Sí, Así justamente es. el Sí, tiene razón, 596, doctor. Así lo dice el 596, efectivamente. sí, 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 Estaba exacto. confundido, sí. No, no te preocupes, no te preocupes. Como les dije, aquí estamos para aprender todos y lo importante es desvirtuar cualquier inquietud que tengamos. Yo, si yo no estoy mal, esto creo que ya sería algo que debería solicitar el fiscal netamente. Nosotros como abogados defensores netamente nos regimos al término que el fiscal nuevamente vuelva a solicitar si en caso se da de la reformulación o en tal caso para vincular a otra persona. Nosotros como abogados defensores no podríamos ni oponernos ni ninguna clase por el estilo. Entonces, netamente Correcto. sería ya
algo que verdaderamente le corresponde al fiscal de cada caso. Exactamente. Recuerda que es potestad y facultad de Fiscalía General del Estado, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, si a nosotros el día de mañana nos vinculan a la instrucción, ¿qué vamos a pelear? Medidas cautelares, ¿ya? Porque nosotros, en cierta forma, en la vinculación podemos entrar y hacer un análisis, ya sí podemos, pero es muy similar a la formulación de cargos, recuerden, ya es muy similar. La característica única de estas dos, me adelanto un poco, es que tú vas a ser notificado, ¿ya? Para que no llegue a suceder o a suscitar un vicio por falta de notificación en lo posterior. Correcto, es lo único que es la de formulación de cargos o la reformulación o la vinculación. ¿Sí? ¿Sí, no? Dígame ahí si les queda claro, si no volvemos a repetir. Totalmente claro, doctor. Si ya en algún caso de esto se llega a pasar por alto la notificación en la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, tocaría alegar la nulidad por cuanto no se ha notificado en legal y debida forma. Correcto, ya vamos a ver eso más adelante. Ahora, no sé si, doctor Lamigo, creo que tenías una pregunta, si no, continuamos. No, doctor. Ya, perfecto. Entonces, vamos, como defensa, vamos a actuar como defensa ahorita de la víctima. ¿Qué vamos nosotros a actuar o van a solicitar ustedes como medida cautelar? Prisión preventiva y medida cautelar de carácter real. Prohibición de venta del vehículo. Correcto, a ver, tenemos dos, vamos por orden. Ujú. Tenemos dos. La medida cautelar de carácter real y la Sí. personal. Ya, Ujú. vamos. Ubiquémonos netamente en el de carácter real. Estamos muy bien. Prohibición de Prisión enajenar. preventiva. Sí, en la de No, carácter real, la prohibición de venta del vehículo y así también, o puede ser la retención del mismo. correcto, muy bien. Prohibición de enajenar, retención del vehículo, ¿cierto? Ujú. Hay casos en los que son de cooperativas y todas estas cuestiones, tú puedes solicitar la retención de La fondos, retención. Ujú. ¿ya? Y vamos a la de carácter personal, ahí sí estás muy bien. Las que creo que son creo que es el 522, prohibición de salida del país, presentación periódica y la que es de última ratio, prisión La preventiva, prisión ¿correcto? preventiva. Ya, estamos muy bien hasta aquí. Ahora, nosotros hablábamos de que es posible una conciliación en los temas y las infracciones de tránsito, ¿cierto? ¿Cuándo y en qué circunstancias cabe? Cuando no haya muerte y cuando no haya pérdida de todos los miembros de lo que dice el 152 en el último inciso. Cuando supere los 152. 5 años. Ujú. A ver, vamos leyendo. Cuando Sí, no a ver, existe alguna doctor Fares, incapacidad permanente. correcto. A ver, vamos con las características importantes, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, la Constitución del Ecuador te garantiza que tú tengas el acceso a una solución de conflictos de una forma alternativa, y este se tiene que ser o se tiene que dar de una forma voluntaria, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que proponer, normalmente esto tú lo puedes hacer si es que hay daños materiales en delitos, em, si hay lesiones pero que no cause, como mencionaban, una incapacidad permanente, ¿no es cierto? O muerte. Ya tienes que hacerlo antes de que sea la instrucción fiscal o durante. Bueno, en la práctica realmente se da hasta en la misma audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Y sobre todo me parece que manifestaba el doctor Fares que tiene que ser la pena hasta de 5 años, ¿correcto? Esas son las características más importantes que nosotros debemos tener en cuenta para llegar a una conciliación. Pero para esto nosotros también tenemos que hacer algo más. Tenemos que dar la reparación a la víctima, ¿no es cierto? Tenemos que necesariamente tener una reparación a la víctima y nosotros tenemos que darle al fiscal un acta conciliatoria, ¿ya? Y esto Se la nosotros puede realizar tenemos, en la misma audiencia también, doctor. perdón, Se la puede realizar en la misma audiencia también la conciliación, siempre y sí, cuando cumplamos con lo establecido del artículo 663, la del inciso segundo. sí, 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 en efecto, la puedes realizar ahí. Es para que el juez también verifique que se empieza a cumplir con todas las características o requisitos que te establece. Ya, no En sé la si práctica, quieres, si nos ayudas dando lectura, por favor. perdón.
Ayúdenos dando lectura, ¿ya? El artículo 663. A ver. A ver, la conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de la instrucción fiscal en los siguientes casos. E inciso segundo, se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiencia de la administración pública o que afecten los intereses del Estado, Correcto. delitos contra la inviolabilidad de la vida, Ujú. integridad y libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Ujú. Eso Recuerda que también para la propiedad que no excedan de los 30 salarios básicos es 30 unificados. salarios básicos unificados. Sí, ese está en el numeral 3. Ya, correcto. Entonces, mira, ¿qué es lo que yo te decía? Que tú tienes que proponer hasta la instrucción fiscal, ¿no es cierto? Pero en la práctica, tú te vas a dar cuenta que inclusive ya instalado en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, el juez te va a decir, señores, ¿han conciliado, quieren llegar a un arreglo? Ya, esto te va a pasar. Entonces, un segundo, por favor. Un segundo. Estimados participantes, muy buenas tardes. Por Ya, favor, cuando quieran intervenir, por favor, alzar la manito y dejar que el docente les dé paso, por favor, porque si no, no mantenemos el orden, por favor. ya, sí, muchas gracias. Entonces, esas son las cuestiones que en la conciliación tú vas a tener que afrontar, porque claro, inclusive tú ya en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio tienes que dar un pequeño argumento de que has cumplido con todos los parámetros que te exige la ley, ¿cierto? La reparación, que ha sido de mutuo acuerdo, que están los dos libre voluntariamente haciendo ese acuerdo conciliatorio, e inclusive la ley te establece que tienes 180 días para que tú puedas cumplir con este acuerdo. Sí, hasta ahí estamos claros. Ahora, vamos a lo más importante que yo les decía. Ya pasamos, estamos en el procedimiento ordinario o inclusive en el procedimiento directo. ¿Ya? Pasamos la etapa de instrucción fiscal. En la etapa de instrucción fiscal, recordemos, nosotros pedimos, solicitamos, hacemos todas las diligencias pertinentes y necesarias que creamos. ¿Ya? Reconocimiento del lugar de los hechos, reconstrucción del lugar de los hechos, versiones de uno, dos, tres testigos que estuvieron ahí de forma presencial. De pronto, en tránsito, solicitamos la tipología del accidente, ¿no es cierto? Me invento una tipología por alcance, hacemos la reconstrucción, pedimos la reconstrucción en 3D, eh, hacemos una pericia mecánica, dependiendo de las circunstancias del hecho que haya pasado. Bueno, terminamos la instrucción, ¿no es cierto? Tú y yo ya realizamos todas nuestras diligencias pertinentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Recuerda que para la instrucción fiscal, tú empiezas con la formulación de cargos, ¿no es cierto? Sea en flagrancia o sea en procedimiento ordinario, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el fiscal? Va a reunir los elementos de cargo y descargo que creyera conveniente, ¿no es cierto? Pero para eso estás tú. Yo lo que siempre recomiendo es que si tú estás en defensa de un procesado, tienes que actuar la mayor cantidad de diligencias posibles, dependiendo del caso, porque hay en unos que mientras tú señales casillero, puedes matarlo al proceso, ¿ya? Pero tienes que aprender a identificarlo después, ¿ya? Pero normalmente yo sí aconsejo que hagas todas las actuaciones que puedas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tú estás en los 45 días de instrucción fiscal y la doctora Cabezas solo señaló casillero judicial y a la doctora Chuga como fiscal se le ocurre cerrar la instrucción fiscal al día 10? ¿Puede hacerlo, sí o no? Puede hacerlo, está en la facultad. Doctor Wilson, doctor García Mora, a ver. Se levantó la mano, doctor, pero sí, sí puede hacerlo, porque la norma especifica de forma expresa que si el fiscal cuenta con los elementos suficientes, puede cerrar la instrucción antes del plazo establecido y Correcto, entra el derecho a la defensa. correcto.
exactamente. Entonces, eh, a varios de mis colegas les ha pasado que dejan que transcurra un poco el tiempo de instrucción fiscal y el fiscal dice, perfecto, yo con 15 días, 20 días tengo suficiente para reunir los elementos. No pasa todos los días esto. Ya no pasa todos los días porque, claro, Fiscalía General del Estado tiene mucha carga procesal, pero les puede llegar a pasar. Sí, les puede llegar a pasar. Entonces, cuando nos formulan cargos, Fiscalía tiene dos cuestiones, ¿ya? Que cuenta con los elementos necesarios y suficientes. Y la otra cuestión es que tiene los indicios claros de la participación de la persona procesada. ¿Correcto? Sin eso no te va a poder formular. Y tú tienes que estar muy atento siempre, si tiene las dos cuestiones. ¿Ya? Ahora, lo más interesante, vamos viendo, en la audiencia plenamente ya. ¿Por qué yo siempre digo que la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio es la audiencia más importante? ¿Por qué creen ustedes? A ver, alguien que ya haya realizado este tipo de audiencias o esté un poquito más avanzado en el tema del derecho. Ahí no importa, cualquier criterio es bienvenido. Doctor, Yo tal vez siempre, tal vez dígame, doctor. porque en la audiencia evaluatoria o bien pueden dictar un auto de sobreseimiento y ahí se acaba el proceso, o llamar a juicio y ya se declara la culpabilidad o no. Sí, perfecto, doctora Matute. Realmente, mira, si tú llevas una instrucción fiscal adecuada, con las pericias necesarias, los elementos necesarios, las versiones, inclusive cuando tú manejas bien las versiones, porque no en todos los casos tienes que hablar y no en todos los casos tienes que callar, ¿correcto? Entonces tú vas a identificar ya cuando avances cuándo es necesario hacer una y otra cuestión. Pero la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, como dice la doctora Matute, tú te vas a ahorrar un juicio, vas a matar el proceso ahí. Y en esta audiencia es cuando tú tienes que hablar de todo. Ya, aquí tú sí puedes entrar a hablar inclusive hasta de doctrina, porque es importante topar los temas de la teoría del delito. Aquí en esta audiencia es donde tú más topas teoría del delito. Ya en lo que es juicio, apelación, no, porque te dan 10 minutos, peor casación, revisión, y esos recursos ya es casi improcedente e innecesario entrar a hablar de doctrina. Pero en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio es tu momento procesal para que tú puedas darle a entender al juez por qué no va a tener, por qué no va a haber juicio. ¿Correcto? Entonces veamos, identifiquemos aquí. O puede darse la otra cuestión, ¿no es cierto? Termina la instrucción fiscal y ¿qué más puede pasar, doctores, antes de avanzar a la audiencia? El fiscal puede dar su dictamen abstentivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Mm, no sé en qué porcentaje pase, pero suelen abstenerse también los fiscales. Ahora, digamos que el fiscal considera que en efecto cuenta con todos los elementos. Ya da un dictamen acusatorio, solicita día y hora para que señale audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, ¿cierto? Estamos hoy, nos instalamos en este momento en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. ¿Qué es lo que hace, no es cierto? El señor juez, la señora jueza, nos puede poner un ejemplo. A ver, doctor Fares, un ejemplo de qué más o menos. De un accidente de tránsito, por ejemplo, una contravención más o menos que estaba manejando en estado de embriaguez, más o menos cómo sería la etapa preparatoria ejecutoria de juicio. ¿Qué Ya, a ver, alegaría? vamos con un caso práctico que llevé justamente en Ibarra. Este fue un accidente de tránsito con resultado de muerte por embriaguez. ¿Ya? A ver, estaba manejando la doctora Almeida, ¿no es cierto? Estaba pegada a los tragos, se accidentó y ocasionó un accidente de tránsito. Ya, hasta ahí estamos claritos, ¿no es cierto? Vino la policía, le aprendió a la doctora, todo. Ya, a través de la audiencia no le dan medida cautelar de prisión preventiva, ¿no es cierto? Se defiende en libertad a la doctora. El doctor Gorosabel le formula cargos, ¿no es cierto? Le formuló cargos y se abrió la etapa de instrucción fiscal. ¿Sí? Hasta ahí estamos viendo, doctor Fares. Recuerda que aquí tú tienes 45 días, ¿ya? Entonces, empiezas a realizar todas las diligencias, pericias que te había comentado. Versiones,
eh, reconocimiento del lugar de los hechos, reconstrucción, pericias mecánicas, abogados técnicos mecánicos, todo lo que se te ocurra a ti hacer como diligencia. ¿Ya? Con todos estos elementos que tú ya tienes y consigues dentro de la instrucción fiscal, esos elementos que en lo posterior se van a llamar pruebas, es lo que a ti te va a servir. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Ya, perfecto. Ahora, otro caso para hablar del procedimiento ordinario. Le chocaron al doctor Villegas, ¿no es cierto? Resulta que como choque sencillo, pues no, como les dije, no arreglaron, se fue a procedimiento, queda en investigación porque denunció, ¿no es cierto? Y va al ordinario. En el ordinario tú tienes tiempo para que para que se dé la investigación, ¿no es cierto? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto tiempo tiene el fiscal para poder investigar este delito? A ver, doctora Chuga parece que tiene la respuesta. Un año. Ya. Y en los que superan los 5, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiempo va a tener? Ya, correcto. ¿Ya? Entonces, creemos que ya tenemos en el procedimiento ordinario los elementos y le formulan cargos. Vas a hacer lo mismo, ¿sí? Vas a hacer lo mismo, sino que los tiempos cambian. ¿Ya? Nos instalamos en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primerito vamos a hablar sobre los vicios, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos que tener claridad de lo que vamos a hacer. Porque si ya no nos dieron el ostentivo, pues nos van a dar lo que es, vamos a entrar a la audiencia como tal. Ahora, si nosotros, ¿qué podemos atacar como vicios nosotros dentro de la audiencia? Doctora Gómez, no sé si de pronto tiene alguna idea. No, doctora Chuga, ¿de pronto alguna idea? Cuando te instalas en la audiencia ya evaluatoria y preparatoria de juicio, le dice, doctora Revisar Chuga, el proceso, de pronto quizá por falta de notificación, nulidad. correcto. Ya vamos a ver cuál es el vicio que más se da en la audiencia de evaluatoria y preparatoria de juicio. Pero básicamente, ¿qué es lo que te dice? Tú vas a resolver cuestiones de procedimiento, procedibilidad, prejudicialidad, ¿no es cierto? Y lo que es la competencia, ¿ya? Pero vamos viendo, ¿cuándo hablamos nosotros de procedibilidad? ¿Alguien que tenga alguna idea aquí? De pronto, doctor García, que ya ha hecho este tipo de audiencias. La posibilidad es que necesita haber existido un requisito previo para haber iniciado la investigación pertinente. Y sin ese requisito, no hubiera cabido dar inicio a la investigación. Es un requisito de procedibilidad. Correcto. Ya, ¿algún ejemplo de pronto? Pero si mal no recuerdo, eso ya está derogado. Pero antes, por ejemplo, hablando de derecho penal nuclear, un Ujú. requisito de procedibilidad era que la Contraloría General del Estado emita el informe pertinente en cuanto a irregularidades respecto de contrataciones y todas esas cosas. Entonces, tenía que existir ese informe pertinente para que Fiscalía pueda iniciar la investigación previa por el delito que haya encuadrado a las personas su conducta. Correcto. Antes era de responsabilidad penal, ¿no es cierto? Informe de responsabilidad penal. Básicamente, a ver, en cuestiones de procedibilidad son para los tipos, doctor Villegas, a ver, coméntenos. No, estaba apagado el micrófono. A ver, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado respecto de estas, la Corte Nacional, perdón. Hay una sentencia de la Corte Provincial de Pichincha en la que se hace un llamado de atención a uno de los jueces de tránsito, en la que analizan esta situación de que la investigación debe de durar un año cuando son delitos que no superan los 5 años, ¿no? Y si son Ujú. superiores a 5 años, que son de 2 años. Y les llama la atención a uno de los jueces de Pichincha, pero sin embargo esto en la práctica procesal de lo que se realiza en trámite ordinario en tránsito, los señores fiscales no acogen esta situación. Pero nosotros no sé si podríamos alegar lo que es la prejudicialidad dentro de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, argumentando esta situación de que ha transcurrido más del tiempo, más o ha pasado el tiempo para la investigación del fiscal. A ver, como prejudicialidad, no.
Doctor García, tienes un criterio, me parece. A ver, vamos. Sigue escuchando lo que manifiesta el compañero. Bueno, no recuerdo exactamente si es que es una sentencia de la Corte Constitucional o una resolución de la Corte Nacional de Justicia que habla que básicamente los plazos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal sobre la duración de una investigación, eh, tomando en consideración la carga laboral que tiene Fiscalía, no se va a poder cumplir. Entonces, la Corte Constitucional, si mal no recuerdo, prácticamente en resumen, lo que dice es, si Fiscalía tiene una carga laboral muy alta y se acredita a primera vista la presunta existencia de la materialidad del delito y ya se encuentra un sospechoso, tiene que Fiscalía seguir con la investigación pertinente. Entonces, prácticamente lo que dice la Corte es que un delito de acción penal pública de investigación previa podría durar, qué sé yo, incluso hasta 5 años sin que no opere la prescripción. Entonces, Exactamente, básicamente eso es lo que resume la Corte. Entonces, correcto. no se puede alegar un vicio de procedibilidad respecto de eso ahí. Prácticamente, bueno, tendría que ser objeto de reforma ese artículo pertinente, ya que prácticamente es letra muerta, pero eso es en resumen lo que dijo la Corte. Entonces, igual no cabría en la práctica como un requisito de procedibilidad. Correcto. No, o de prejudicialidad, me parece que nos dijo el doctor Villegas. No cabe. Correcto, doctor García, no cabe. Y estás en toda la razón, son los 5 años de los que realmente tiene fiscalía para poder investigar, ¿cierto? Porque a partir de eso ya opera la prescripción. Ahora, sí me gustó el criterio. A ver, doctor Villegas, o no, a ver. Entonces, me gustó mucho el criterio que tuviste, doctor García. Sin embargo, no sé, doctor Lamingo, si me ayudas con el 294 numeral 1. Perdón, ¿qué artículo, doctor? 294 numeral 1. Recordemos que para nosotros hablar de los vicios de procedibilidad es cuestión de un mandato legal, ¿no es cierto? Entonces, claro, anteriormente ese informe de responsabilidad penal, bueno, era un requisito previo. Artículo 294, numeral Numeral 1, dice, imponga contra sus... perdón que te corté, esto es simplemente como para ponerle el ejemplo, ¿no? Como hablaba el doctor García. Continúe, doctor. Continuó. Sí, sí, por favor. Ya. Artículo 294, abuso de facultades. Numeral No, 1. eso, a ver. No. El 294.1 sobre precios de contratación pública. Punto 1 dice, imponga Bájate. contra sus inferiores. No, hay uno que dice sobre precios de contratación pública. Bájate al que dice, al inciso segundo. Ya. Asuma, retenga o prolongue ilegal. No, Esa. a ver, hay uno que es el El informe de la 294.1. Contraloría dice. Exactamente, el del informe de Contraloría. Del Estado que determina la existencia de Perdón. sobreprecios. Sí, doctor. Dice sobre precios. Correcto, sí, correcto. Artículo 294.1 sobre precios en contratación pública. Las o los servidores públicos, las Ya, personas. el inciso segundo, doctor, el inciso segundo, diré. Ya. El informe de Contraloría General del Estado que determina la existencia del sobreprecio en contratación pública deberá ser otorgado por dicha entidad en el plazo máximo de 15 días contados a partir de la fecha de la solicitud efectuada por la o el fiscal. Si la conducta previa Hasta ahí en el estamos bien, primer, doctor. Hasta perdón, ahí nomás. Hasta ahí gracias, estamos bien. listo. Entonces, básicamente lo que dice el doctor García, en concordancia con el 294.1 en delitos, para que nosotros podamos hablar sobre la procedibilidad, es la existencia de un requisito previo. Ya en este caso aquí nos establece uno de los requisitos para tenerlo como ejemplo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de prejudicialidad, porque es importante también llegar a determinar si es que en un proceso existe prejudicialidad o no, ¿ya? Normalmente todos los abogados dicen, no, es que eso tiene que ser tramitado por la vía civil. ¿Ya? ¿Quién nos puede dar un criterio adicional de esto? Ya, no importa, continuamos. Doctor, ayúdeme con el 414.
414. Sí, doctor. Prejudicialidad. En los casos expresamente señalados por la ley, si el ejercicio de la acción penal depende de cuestiones prejudiciales cuya decisión compete exclusivamente al fuero civil, no podrá iniciarse el proceso penal antes de que exista auto o sentencia firme en la cuestión prejudicial. Ya, correcto. Verán, en tránsito netamente no se establece o no se ve mucho esto, ¿ya? Por eso es que yo siempre aquí hago una delgada línea en los delitos comunes, ¿ya? Porque aquí tú sí puedes establecer una prejudicialidad si es que existe o no existe, ¿ya? Normalmente te van a decir en los temas o delitos de estafa, cuando hay contratos, ¿no es cierto? Dicen, no, es que hay contrato y ese es un incumplimiento de contrato y tiene que ser resuelto por la vía civil. Es lo que normalmente se da. ¿O qué pasa? Que existen temas de falsificación de documentos o falsificación de firmas. ¿Y qué es lo que dicen normalmente los abogados? No, es que eso tiene que ser tramitado por la vía civil. Es la pertinente. Por eso yo alego prejudicialidad. ¿Sí? Pero en este tipo de escenarios, el contrato no simplemente es prejudicial, sino que hay que ver dentro de los, ¿se acuerdan de los elementos objetivos del tipo? El dolo, ¿correcto? Porque en muchos casos hay estafas a través de contratos. No sé qué criterio tienen al respecto. No sé, doctor Valverde, doctor García. Tal vez la prejudicialidad, como usted lo dice, no. Debería primero, como usted lo dice, en un caso de estafa. ¿Existe verdaderamente un contrato firmado? Entonces, esto uno como abogado se puede alegar tal vez que no es netamente un delito, sino es más una acción civil de un incumplimiento de contrato, motivo por los cuales se alega la prejudicialidad, por cuanto el derecho penal es de última ratio, o sea, es el último de las ramas del derecho que uno como abogado debe aplicar. Pero en Ya, este a ver, caso, si estás bien. existe un contrato, es una vía civil. O en igual forma, ¿no? Hoy en día existe lo que es estos cobros de las letras de cambio, ¿no? Muchas de las veces lo que primero se alega es alguna falsificación de firma, ¿no? O uso y falsificación de documento falso. Entonces aquí, en igual forma, se podría alegar la prejudicialidad. ¿Por qué? Porque es un título ejecutivo que debe y tiene que resolverse en la vía civil. Entonces, la prejudicialidad se alegaría en ese sentido. Ya, perfecto. Estás bien, doctor Fares. A ver, vamos con tu criterio. Doctor, sí, la verdad, yo estoy pasando ahorita es un proceso de un contrato de compra-venta de una embotelladora, Ya, donde ya demandamos por título ejecutivo, por la vía civil, por COGEP, ya, porque es un acta que se firmó dentro de un instrumento público ante un ya. notario. Ujú, Entonces, se considera pues clara, pura, líquida de plazo vencida, lo ya, cual la parte demandada había demandado por estafa, aduciendo que prácticamente habían estado dañados los equipos y todo ello, pero no daba en sí para estafa como tal, porque hablamos aquí netamente de la prejudicialidad que habíamos hablado, como dijo el compañero, el derecho penal ya es un tema de última ratio, como ya. tal. Entonces se demandó por vía civil y estamos ahí, esperemos que no prospere el tema de estafa en fiscalía. Perfecto. A ver, buenos criterios. Yo les voy a poner un ejemplo para ver si es que podemos entender un poquito más. No sé si de pronto los que son abogados aquí ya han defendido estas cuestiones de estas automotrices que te financian, ¿no es cierto? Que entras a un sorteo y tienes que ir a pagar semanalmente o mensualmente, ya para que te adjudiquen un vehículo. De pronto hayas escuchado o hayas tenido un cliente. Ellos te hacen firmar un contrato, ¿no es cierto? Ya, de las financieras. Hasta ahí estamos correctos. Pero, ¿cuál es el elemento que tú tienes que analizar aquí? Porque siempre va a haber un cumplimiento. Sí, puede existir. Pero recuerda, y de pronto aquí nos salimos un poquito, como les digo, del tema de tránsito, pero es necesario que ustedes también conozcan o aclaremos las dudas que tenemos. Hay una diferencia sustancial en el delito de estafa y en el de abuso de confianza.
No sé si alguien tiene aquí alguna noción. ¿Puede repetir ¿Cómo la lo, pregunta, Doc? No la escuché. ya, una diferencia sustancial entre el delito de estafa y en el de abuso de confianza. Ya, ¿cómo lo podemos diferenciar? A ver, vamos. El delito de estafa se lo conoce en la doctrina como ex ante. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto para explicarlo mejor? Que yo ya idealizo, ¿no es cierto? Yo ya idealizo que tengo que estafarle al doctor Valverde. Y para eso yo le hago un contrato, le digo, mira, vamos a comprar esta casa, vamos a comprar este negocio, vamos a hacer este vehículo, o lo que sea. Firmamos el contrato y punto. ¿Ya? Y obviamente entramos dentro de todos los verbos rectores que da el tipo penal de estafa. ¿Qué es lo que pasa con el abuso de confianza? Es ex post, ¿no es cierto? Es posterior al hecho. ¿Sí? En el mismo ejemplo, con la doctora Chuga nos ponemos un negocio, decimos, vamos a dar asesoría legal a todas las personas, no sé, pues en alguna provincia, ¿no es cierto? Gratuita. Y de los beneficios nosotros pues ya repartimos y crecemos la empresa, ¿no es cierto? Pero resulta que la doctora Chuga trabaja, no sé, pues en alguna institución pública. Y no puede pasar mucho tiempo ahí. Entonces digo, mira, no ha habido clientes, pero en realidad yo me he estado cogiendo el dinero. Ya, entonces tú empiezas a diferenciar ahí que el delito de estafa, la ideación es anterior al hecho y el delito de abuso de confianza es posterior, o sea, nace después, ¿ya? Porque nosotros iniciamos una relación comercial, digamos, ¿no es cierto? Pero el tema de yo querer abusar de su confianza o de los bienes, del servicio o económicamente es después, que en el momento que nos asociamos a mí ni se me ocurría, ¿ya? Entonces, esa para que tú tengas la pequeña diferenciación. Ahora, ¿por qué te digo que no siempre un contrato es perjudicial? Porque el contrato tú tienes que examinar si hay los elementos del dolo, ¿no es cierto? Entonces, un contrato nunca va a ser perjudicial, ¿sí? Ahora, regresamos al ejemplo de los consorcios. El doctor Fares dice, mira, yo me quiero conseguir un carro nuevo, va a estos consorcios automotrices, le dicen, perfecto, vas a entrar a un sistema de adjudicación en el que tienes que abonar y dar mensualmente, no sé, $200. Y en 3 meses te adjudicamos el vehículo. Pero resulta que ya van 6 meses, va un año y no le adjudican. Y el doctor Fares sigue pagando, pagando, pagando. Pero hay un contrato. Entonces, en base a este análisis, ¿hay perjudicialidad o no hay perjudicialidad? No existe la perjudicialidad aquí. Doctora Chuga, a Doctor, ver. perdón que interrumpa. Buenas Dígame, doctor noches. Fares. Buenas noches, doctor. Dígame. Me disculpo por interrumpir, pero es que estoy en un teléfono y se me hace más difícil. Quería comentar algo y creo que más de uno querrá discutir en este tema. Una vez por querer defender uno de estos casos en las llamadas financieras de los vehículos, resulta Ujú. que evidentemente el contrato hace pensar que no hay una estafa, pero para entender la mecánica de estas financieras, me hice pasar por un aspirante de vendedor de estas financieras y ¿Ya? efectivamente le puedo decir por experiencia propia que sí existe la premeditación de que ellos cuando están ofreciendo este servicio de venta freelance, ellos sí dicen, nosotros damos cada mes dos vehículos, uno por sorteo y otro por a esto que le llaman por adjudicación según la oferta, pero ellos dicen claramente que las personas cuando ya tienen 3 meses cumplidos no van a recibir por sorteo nunca, sino por lo menos hasta después de 8 meses, si es que tienen suerte, porque estas personas realmente en este momento no tengo a mano los apuntes que yo tengo, pero mi Ujú. acotación, mi intervención se basa en que sí existen, no digo en todas, pero al menos de la que puedo hacer referencia, que me parece que se llama American o algo así, que es una que en Guayaquil, para quienes que, Ujú. estén en Guayaquil, ubiquen una financiera que queda en el Parque Empresarial Colón, que tiene
los colores alusivos rojo, blanco y azul de la bandera de Estados Unidos. Ellos precisamente hacen este tipo de gestiones y yo preferí ceder la defensa de ese caso porque mi, mi colega quien recibió aquel caso me indicaba que por lo general esto se lo habían manejado más que todo al braveo, por decirlo de cierta manera. Entonces, no tenía tiempo, la verdad, ni me gusta estar pasando esa situación, pero yo sí quiero entender un poco más este tema y quisiera acotar esto, de que sí existe en ciertos casos el tema de la premeditación. Y tengo también experiencia por compra no quiero hacer publicidad Perfecto. a nadie, pero tengo la experiencia de compra en uno que se llama Motor Plan, que fue Ujú. un caso completamente distinto. Entonces, a eso quería llegar, doctor. Ya, perfecto, doctor Vázquez. A ver, Gracias. y gracias a ti también por acotar. Claramente, como tú dices, hay una predimentación, o sea, hay un dolo detrás de esto. Ya, yo ya he resuelto más de 25 casos de estos y les doy un consejo, porque de pronto el día de mañana vas a tener que defender. No te puedes ir por Fiscalía General del Estado. Esto es una contravención. Ya, y tú me vas a decir, este doctor está loco. Ya, aquí en Quito al menos, la mayoría de abogados se va por el tema de fiscalía y puta, te demoras mucho, perdón la palabra, perdón el francés, pero te vas a demorar demasiado, ¿ya? El tema, como tú puedes resolver esto y cuando tengas puedes contactarme y yo te puedo orientar, pero es un tema contravencional. ¿Dónde? Por derechos fundamentales del consumidor. Tú resuelves ahí el tema, pero enseguida y, y es más, yo de los más de 25 casos que he tenido, siquiera unos 18 ya he arreglado directamente, porque ellos te llaman y es al arreglo directo. Ya, es una conciliación, como lo habíamos visto. Ya, pero el tema es directamente contravencional. Doctor Fares, Sí, verás, te antes, cuento que de que tengas el uso de la palabra, claro, eso no va a omitir de que el juez considere que es prejudicial o no, porque aquí en Quito hay jueces que te dicen, no, eso es perjudicial, pero hemos llegado al criterio de que no constituye la prejudicialidad el tener ese tipo de contratos. Ya, lo único que tú haces es mandar nuevamente y va a conocer otro juez y dice, en efecto, esto es violación de derechos del consumidor y te aceptan la denuncia y todo, ¿sí? Y haces el procedimiento normal. Sí, ahora sí, doctor Fares. también he tenido casos, digamos, de casas comerciales, por ejemplo, de motocicletas que venden. Y una vez que ya están circulando las motos, todo, pero no tienen la matrícula y tampoco les dan las placas o dan unas placas provisionales. En este Ujú. caso también será una violencia al derecho del consumidor. Sí, mira, yo te digo algo, y esto es un ejemplo porque a mí me gusta compartir el conocimiento, ¿ya? No todo es tema penal a través de fiscalía, ¿ya? Tú lo puedes resolver a través del tema penal contravencional, ¿sí? Y créeme que vas a guardarte ¿cómo te lo digo? El tiempo vas a ganar mucho tiempo si es que te vas por temas contravencionales. Mira, yo he resuelto temas de constructoras a través de denuncia contravencional. Temas de esto de una cliente mía que tiene una florícola, se había comprado un carro de alta gama y resulta que a los 3 meses la caja se le había dañado. Entonces ella quería denunciar por fiscalía. Ya, pero ese no era el tema, era directamente por consumidor. Ya, entonces el abanico es súper amplio en este tema de contravencional por derechos del consumidor, ya, en los que tú puedes resolver de una forma más rápida y evitarte el tema de fiscalía 1, 2, 3 años. ¿Esto sería Doctor, ante el juez o ante qué instancia de lo claro, que dice sí, ante el contravencional? juez, ante el juez de la unidad judicial penal, o antes se Y lo conocía como el juez contravencional, pero es el juez de la Como unidad. porque los jueces de acá de mi localidad son multicompetentes, entonces sería ante jueces Entonces sí, 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 multicompetentes. sí, claro, obviamente el juez multicompetente, sí. Por Gracias, contravención, muy por amable, contravención. gracias. Déjame darte el dato exacto.
Ah, es que déjame ver si encuentro el artículo. Bueno, Y que es 400. dentro mismo de COIP, supongo. Sí, 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 totalmente. Doctor García. Sí, doctor, sí me llamó mucho la atención esto de denunciar por el tema contravencional, porque sí he tenido un par de personas que me han consultado respecto de ese tipo de contratos. Pero respecto de la cláusula final en la que se someten a los jueces por ejemplo, del domicilio de este tipo de concesionarias, entonces, eh, como no sabemos que en derecho civil el contrato es ley para las partes, entonces aplica la regla de la competencia respecto de la que se someten las partes o puedo presentar como persona afectada en mi domicilio. Recuerda que siempre es donde ocurrió el hecho. ¿Ya? O sea, me invento, uno de los últimos que tuve, el cliente es de Manta, pero él vino a hacer eso acá en Quito. ¿Ya? A ver. Doctora Gómez, creo que envió el correo. Ya. Déjame verte el tema contravenciones. A ver, déjame ver. Espérate. Por aquí debe estar. Es que no lo recuerdo, pero denme un segundito nomás para ver si ubico el artículo. De pronto alguien que tenga en digital que pueda ver derecho de consumidor. ¿Qué artículo era? 400. Para no quedarnos con la duda, doctores. Sí. No sé si alguien de pronto lo encontró, ¿no? El artículo 641, doctor. A ver, déjame ver. Procedimiento expedito, las contravenciones penales de tránsito e infracciones contra los derechos de las personas usuarias y Es 641, sí, 641. Ya, entonces, a ver, nos desviamos un poquito del tema, pero ya entramos y es importante que no nos quedemos con la duda, ¿ya? Como te digo, el día de mañana puedes tener un cliente de estos y tienes que saber cómo resolverlo, ¿ya? Entonces, el 641 te da el parámetro, ¿cierto? Te da la pauta. Pero este tema, cualquiera que tú vayas a resolver en defensa del consumidor, tú tienes que trabajarlo conjuntamente con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Ya, la misma ley te establece que, claro, tú puedes irte ante la Defensoría o puedes omitir ese trámite, ¿correcto? Entonces, una vez que tú utilizas con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, tú ya prácticamente el contrato no es que queda nulo, pero los derechos del consumidor prevalecen, ¿correcto? Entonces, eso entiende todo el trámite, todo lo procesal aquí. Y más en este tema de estas concesionarias, tú tienes que, bueno, revísale la ley más que todo, la de justamente defensa del consumidor. Tú tienes que mandar un escrito en el que desistes de continuar con este proceso y ahí sí obviamente entras a las reglas, ¿no? Entras a las reglas de todo lo que es el proceso, el procedimiento expedito que te da el 641 en adelante. ¿Sí? Continuamos, doctores. Creo que ya ha quedado bastante claro. Ahora, vamos a ver las reglas de la competencia. Ya, doctora Chuga, antes que se duerma. Vamos un poquito más, ya terminamos ya. A ver, ¿puedes alegar tú temas de competencia en tránsito? Sí, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿De Sí, pronto has visto algún no me caso? ha pasado, pero sí se podría alegar. Pero por lo general en tránsito no se da ese tipo de cosas. Siempre son los jueces competentes que conocen la materia. Correcto, sí. Normalmente, como les digo, es la infracción en el lugar de la infracción donde va a radicar la competencia, pero recuerda que en tránsito eh, la competencia te sigue, ¿no es cierto?, a tu domicilio. Entonces, de pronto, me invento, al doctor Puga lo multaron yo qué sé, pues en Santo Domingo, y él lo impugna acá en Quito. Entonces tú, o sea, la competencia te sigue. Ahora, vamos a ver las cuestiones que más se dan en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, que es el procedimiento, ¿no es cierto? Yo creería que aquí es el 90% de vicios que tú necesariamente tienes que actuar.
ya una vez que te paras en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. ¿Sí? Y aquí tú tienes dos cuestiones, ¿ya? Tú vas a buscar un vicio de forma o un vicio de fondo, ¿ya? ¿A qué nos referimos? De pronto a alguien se le ocurre algo cuando yo digo, ¿vas a buscar un vicio de forma o vas a buscar un vicio de fondo? De pronto a alguien se le ocurre alguna cuestión, dice, este doctor está un poquito loco, ¿no? Vamos. A ver, doctor García. Doctor, por ejemplo, un tema de forma es, qué sé yo, que se le haya pasado por alto a la secretaria de Fiscalía firmar una versión, o al fiscal mismo firmar una versión, pero la Constitución de la República del Ecuador habla que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades, entonces más sería tocar un tema de fondo, por ejemplo, que si se dejó en indefensión por cuanto no se notificó respecto de una diligencia importante, sustancial que tenía que acudir las dos partes. Perfecto. Estás muy bien en tu criterio. Ahora, solamente organicémonos un poquito. Si es que el doctor García el día de mañana se para en una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio y dice, señor juez, señora jueza, yo voy a alegar un vicio de forma, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a buscar con un vicio de forma? Va a buscar la nulidad, ¿ya? Va a buscar la nulidad. ¿Por qué? Porque no se realizó la práctica del reconocimiento del lugar de los hechos que solicitó a tal fecha y que consta tal foja. ¿Ya? Eso le va a cargar una nulidad, ¿no es cierto? El doctor García dice, voy a buscar, señor juez, un vicio de forma porque no se le tomó la versión y se le pretende tomar como testigo en lo posterior. ¿Ya? O no te despacharon alguna cuestión o no te dieron la oportunidad, ¿no es cierto?, para que ejerzas alguna defensa. Entonces, esa es el vicio de forma que tú vas a buscar, nulidad. Y en el de fondo vas a buscar el sobreseimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Obviamente el sobreseimiento tiene que ver con todos los elementos. Así es que todos esos elementos que ha reunido Fiscalía General del Estado van a constituir o no van a constituir delito. ¿No es cierto? ¿Qué opina usted, doctor Lamingo? Puedes pedir el sobreseimiento, ¿no es cierto? Ya, entonces, pero para que tengas en cuenta cómo se divide, cómo se diferencia, ¿ya? Porque claro, el doctor García tiene el criterio y es el adecuado, pero simplemente hay que diferenciar esas dos cuestiones. ¿Cuándo vas a buscar una nulidad? Que es por forma, ¿no es cierto? Todas las cuestiones que el doctor dijo. Y el sobreseimiento, porque los elementos no constituyen delito o esos elementos de convicción no, por eso se llaman de convicción, porque tienen que convencer al juzgador de que existe o no existe un delito o la presunta o posible responsabilidad de quien participa en eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos en cuestiones de procedimiento, doctores? Doctora Salgado, a ver, Eh, básicamente, a ver, dígame, doctor. pregunta algo de vicio de forma o de fondo. Sí, de cualquiera. Tú en los vicios de procedimiento, tú puedes a- atacar a cualquiera, sea de forma o fondo, ¿cierto? Pero tú tienes que establecer a dónde te vas, ¿ya? Entonces, ¿tú crees que puedes tener un vicio en cuanto a materia aquí? Mm, yo creo que sí. Ya, perfecto, sí. ¿Y qué acarrea? Si yo como juez te digo, sí, perfecto, para mí dentro de este caso hay un vicio en cuestión de materia. ¿Qué acarrea? O sea, ¿qué me toca resolver a mí? ¿O qué me pedirías tú como defensa? No sabría decirle, a ver, mm, vicio de forma, de fondo. O sea, cualquiera de las dos pueden ser, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? Ya, sí, esa es de forma, esa es de forma. Y lo que va a pasar o lo que va a resolver el juez es que tiene que nulitar todo, si es que te Mm, llega a pasar. Si es que hay, por ejemplo, un vicio en cuestión de territorio, de grado, de competencia, eso no te va a afectar. Sí, eso no te va a afectar. Eso simplemente deriva y continúa el proceso sin afectar nulidad. ¿Sí? Entonces, alguna pregunta hasta este momento? Perfecto. Continuamos. Tal vez en un vicio de fondo se podría alegar que, por ejemplo, no, te procesaron por algún delito de carácter sexual, ¿Ya? un Y, abuso sexual, y en el ujú, abuso sexual está claramente el tipo penal. Pero a la final,
no se configura por eso, sino por tal vez un posible acoso, que es lo que denunciaron. Entonces, luego de las investigaciones, ni fiscalía ni los denunciantes han logrado establecer lo que verdaderamente establece un acoso sexual, que sería la relación de subordinación en un ámbito laboral, familiar o cosas por el estilo. Correcto. Netamente se basan a que él me acosó. Ya, Entonces, perfecto. aquí A se ver, podría alegar algún vicio de procedimiento por cuanto no se ha cumplido el deber de objetividad de la investigación, que es el a tratar ver, de a ver, acusar al sí, tipo sí penal. y no. Sí y no, doctor. A ver, doctor García, antes de darles el criterio. Sí, si mal no entiendo, el compañero habla de que, bueno, se trataría de un delito, después resulta que los elementos dan luces a otro. En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, bueno, hay una sentencia de la Corte Constitucional, específicamente la 2957-17P-22, que habla del principio de congruencia, que el juez, Congruencia. ajá, que el juez puede eh, llamar a juicio por otro tipo penal distinto al por el cual Fiscalía formuló cargos, y eso no vulnera el derecho a la defensa, ya que el juez no altera los hechos, sino simplemente hace una variación a la calificación jurídica. Correcto. O te Ajá, puede sentenciar por otro tipo penal exacto. también. Y asimismo también pueden sentenciar a un tribunal al momento de resolver una audiencia de juzgamiento. Y eso vulnera el principio de congruencia y peor aún el derecho a la defensa, ya que si ha tenido conocimiento y la oportunidad para poder, valga la redundancia, defenderse, hacer efectivo ese derecho Ujú. constitucional. Entonces, sí podría ser, y no se afectaría, no existiría ningún tipo de nulidad. Ya dicho Correcto. Corte Constitucional mismo. Sí. A ver, para tener claridad de esto, creo que, ¿quién fue el doctor Valverde? Me parece que intervino anteriormente, no recuerdo. Pero, a ver, cuando nosotros nos vamos a referir a los vicios de forma, ¿no es cierto? Vamos a atacar la nulidad. Eso es en primera instancia. O sea, cuando el juez te da la palabra, si es que existe o hay la existencia de un vicio, tú vas a decir, sí, señor juez, para mí hay un vicio de procedimiento. ¿No es cierto? Ya, tú vas a buscar la nulidad. ¿Pero por qué vas a buscar la nulidad? Ya, en uno de los últimos casos que patrociné, justamente en una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, solicité la nulidad por falta de defensa. ¿Por qué? En flagrancia y durante toda la instrucción fiscal asume la defensa un defensor público. Y créanme, no- más bien dicho, no me van a creer. Lo único que hizo fue señalar casillero judicial. Ya, eso fue lo único que hizo. Ya, entonces, claro, cuando llega a mí el expediente, la única opción que teníamos era buscar la nulidad por falta de defensa. Y hay una sentencia también, no sé si el doctor García la tenga a la mano, que te establece que el hecho de que el procesado cuente con un abogado no quiere decir que sea una defensa técnica, ¿no es cierto? Entonces, tú estableces ahí, ese es un vicio de procedimiento, un vicio formal y por ende acarrea la nulidad. ¿A qué foja? Pues a la foja que haya señalado casillero judicial el defensor, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros vamos a tocar ese vicio de fondo, ya lo hacemos posterior, ¿no es cierto? Una vez que ya evacuamos el vicio, que evacuamos, digamos, la prueba o lo que vamos a usar como prueba ya en juicio, ahí nosotros vamos a buscar el sobreseimiento. ¿Y cómo buscamos el sobreseimiento? A través de un análisis o sea, categórico dogmático del por qué no va a haber ese proceso, ¿no es cierto? ¿Por qué no va a haber juicio? Porque nosotros consideramos de que no puede ir a juicio y no constituye delito. Sí, doctora Chuga. Sí, ¿estamos claros? Sí, claro, es que esa es la finalidad en sí de la audiencia de la preparatoria de juicio, ¿no? Evaluar todos los elementos de convicción que se hayan presentado tanto por fiscalía como por parte de la defensa y presentarlos ante el juzgador. Y una vez que se tenga todos esos elementos, poderlos determinar si son suficientes para poder determinar la materialidad y la responsabilidad de la infracción. Exactamente. Entonces, estás muy bien. Ahora, nosotros ya para hacer ese análisis, digamos, como normalmente se lo dice, ¿no es cierto?, de las categorías dogmáticas y si es que existe o no existe delito y entramos al debate, nosotros ya previamente pasamos al anuncio probatorio, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es tu misión como abogado? Tratar de excluir la mayor cantidad de pruebas, ya que te puedan perjudicar en juicio o que no te favorezcan, ¿no es cierto? Ya tienes que tratar de hacer ese intento y el análisis
para que excluyas la mayor cantidad de pruebas. Pero también puedes llegar a un acuerdo probatorio, ¿sí o no? Ahora, yo lo que les recomendaría y por experiencia es que no lleguen a un acuerdo probatorio, nunca. Ya, eh, date todo el tiempo de anunciar o de escuchar a fiscalía que anuncie la prueba, pero no llegues a un acuerdo probatorio. Y si vas a llegar a un acuerdo probatorio, ¿sobre qué elementos vas a llegar? ¿Alguien tiene alguna idea de pronto por aquí? Doctor Quizá, García, a ver. quizá A ver, en casos de tránsito, quizá técnicos mecánicos, sí, todo lo quizá. que sea sobre materialidad, Ujú. correcto. Tú vas a llegar De a un ahí acuerdo no, sobre todo lo que sea materialidad, materialidad, puedes llegar ¿cómo es? Un acuerdo probatorio. acuerdo aprobatorio. No de responsabilidad, jamás. No, pues los informes del CIA de reconocimiento, reconstrucción, jamás. Exacto, ya. Pero lo que yo te aconsejo, bueno, es mi criterio nada más, ¿no? Que nunca llegues a un acuerdo probatorio porque después en apelación ya no va a ser valorado, ¿sí? Ahora, pregunta del millón. ¿Puede el señor juez de oficio excluir alguna prueba, algún elemento? Doctor García, puta, está papelito. Vamos con alguien más. Alguien más. Doctor Cuellar, doctor Quelal, doctor Domínguez, doctora Pasos, Guaya. Alguien, dígame, ¿puede, no puede? Creo que sí, creo que no. Creo que es inconstitucional. No puede hacerlo. Creo que sí puede cuando son contradictorias o son impertinentes. Las pruebas inconstitucionales puede, las indebidamente actuadas, puede el juez indicar de que, o excluirlas en este caso. Ya. Eh, En la práctica, muy poco se ve eso. Las partes procesales son aquellas que deben ver cuáles son las pruebas que efectivamente son inconstitucionales o carecen de alguna eficacia probatoria. Pero casi nunca, bueno, en el libre ejercicio yo no he visto que algún juez de oficio solicite alguna prueba, ¿no? Doctor, sí, está muy bien. Doctor Lamingo, ayúdame leyendo el 604 numeral 4 letra C. A ver, primero, antes de eso, antes de eso, el 454, estás con el micrófono apagado. 454 numeral 6. Está el micrófono apagado, doctor. Doctor Lamingo está con el micrófono apagado. No me escucha. Tal vez yo podría ayudar, Mauricio. Ya, sí, doctor, por favor, ayúdame. Artículo 454. Principios. El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los siguientes principios. Numeral 6. Exclusión. Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación a los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos o en la ley, carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal. Correcto. Es lo que nos manifestaba el doctor Villegas. ¿Qué más? ¿Se admitirán? Se inadmitirán aquellos medios de prueba que se refieran a las conversaciones que haya tenido la o el fiscal con la persona procesada o su defensa en desarrollo de manifestaciones preacordadas. Correcto. Ya. Ahora, continúa con el siguiente párrafo ya para terminar. Los partes informativos, noticias del delito. Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes periciales y cualquier otra declaración previa se podrán utilizar en el juicio con la única finalidad de recordar y destacar contradicciones.
siempre bajo la prevención de que no sustituyan al testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba. Correcto. Ahora, ayúdame con el 604, numeral 4, letra C. Artículo Esta es la actuación que tiene que hacer el juez, ¿no? Entonces, por eso yo les preguntaba, porque a mí me pasó. En base a la práctica, yo te hablo. Si es que puede o no puede el juez de oficio solicitar la exclusión. Listo, Mauricio. Continúo. Artículo 604. Audiencia preparatoria de juicio. Para la sustentación de la audiencia preparatoria del juicio se seguirán, además de las reglas comunes a las audiencias establecidas en este código, las siguientes. Disculpe, ¿qué numeral, Mauricio? 4. Numeral 4. Concluida la intervención de los sujetos procesales, si no hay vicios de procedimiento que afecten la validez procesal, continuará la audiencia, para lo cual las partes deberán, literal A, anunciar la totalidad de las pruebas que serán presentadas en la audiencia de juicio, incluyendo las destinadas a fijar la reparación integral, para lo cual se podrá escuchar a la víctima, formular solicitudes, objeciones y planteamientos que estimen relevantes referidos a la oferta de prueba realizada por los demás intervinientes. Literal B. En ningún caso... No, sí, no importa, continúa. Era el C y el continúa. Ya. Literal C. Solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que estén encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba. El juzgador rechazará o aceptará la objeción y en este último caso declarará que evidencias son ineficaces hasta ese momento procesal. Excluirá Aquí, ojo con esto. Siga, doctor. Ya. Excluirá la práctica de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han obtenido o practicado con violación de los requisitos formales, las normas y garantías previstas en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, la Constitución y este Código. Correcto. Entonces, el juez sí te puede solicitar de oficio, ¿ya? Y a mí me ha pasado ya varias veces que él solicita, él considera y hace el análisis, ¿no es cierto? Pero esto viene a través del conocimiento que tiene el juez, ¿sí? Si bien es cierto, no todos los jueces actúan de la misma forma, no todos los jueces son probos, pero la ley le da la característica y le otorga la posibilidad de poder declarar la exclusión probatoria, ¿sí? Y para finalizar, si nosotros buscamos, a ver, doctor Kelal, cuéntame. Antes de seguir, Mauricio, ¿podría darnos un ejemplo, como dice, que le ha pasado antes, que algún medio probatorio que le haya denegado a un juez o que tienda a denegarse tal vez? Ya, verás, cuando yo defendí un caso por robo, el acusador particular, él quería meter un elemento probatorio, la pericia, ya no recuerdo si era la pericia del médico o la pericia, creo que era la pericia del médico, me parece, no recuerdo. Ya, entonces el juez le dijo que no puede sustituir, o sea, ahí él excluyó, ya, él excluyó ese elemento probatorio porque no puede ser sustituido el testimonio del perito por el informe, ¿sí? Entonces en ese caso nos pasó a nosotros. Ahora, sí, está claro. Todo bien, Ahora, Mauricio, gracias. cuando nosotros ya vamos a buscar el sobreseimiento, en base a qué nosotros podemos buscar el sobreseimiento? Claro, entendemos que a través de un análisis categórico dogmático, pero ¿buscando qué? No sé si me ayudas leyendo el 605 numeral 2 y el 605 numeral 3. Estas son las dos cuestiones que tú vas a tener para poder solicitar o basarte en el sobreseimiento. Por cuestiones de anticuricidad y porque hay elementos insuficientes que no demuestren delitos. No sé, cualquier persona que me ayude leyendo. Ya para ir terminando. El artículo 605, doctor. Sí, por favor. 200. Sobreseimiento, la o el juzgador dictará auto de sobreseimiento en lo siguiente. Sí, ese bien, ¿no? Sí, está bien. Sí, numeral 2. Espera, ya.
A ver, dice, Cuando cuando concluye, concluya que los hechos no constituyen delito o que los elementos en los que la o el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes para presumir la existencia del delito o participación de la persona procesada. correcto, hasta ahí, un ratito. Entonces, en base a lo que te dice aquí, vas a tener falta de elementos, ¿no es cierto? Y en juicio va a ser una insuficiencia probatoria, entonces, por ende, no podría llamarse a juicio. Tú vas a solicitar el sobreseimiento. Ahora, numeral 3. Cuando encuentre que se han establecido causas de exclusión de la antijuricidad. Correcto, entonces aquí ya habíamos determinado en el artículo 30, 32, todas las causas, ¿no es cierto?, de exclusión de la antipublicidad, y creo que también te habla el 33. Entonces, esas son las cuestiones en las cuales tú tienes que basarte. Y aquí sí puedes utilizarla ya netamente en lo que son infracciones de tránsito para que no puedas pasar a juicio. Como les había manifestado en un inicio, tránsito se deriva muy poco de lo que es netamente penal. Sin embargo, la mayoría de casos son, son conciliados, excepto los que ya vimos, ¿no? Que causa de muerte y lesiones permanentes. Entonces, eso es todo, mis estimados amigos. No sé si alguien tiene una pregunta ya para finalizar con esta charla que hemos tenido en estos 2 días. Realmente gratificante por el grupo que ha estado participando y espero que se sigan preparando porque es la única cuestión en la que nosotros podemos mejorar cada día y siempre compartir un poco de lo que se ha venido aprendiendo, ¿no? Estos un poquito más de 10 años que ya se ejerce en derecho penal. Siempre a las órdenes con cualquiera de ustedes y pues es un gusto poder compartir siempre con ustedes. No sé si no tienen ninguna pregunta, pues la única que me ayude prendiendo las cámaras para que IFEDEC tome una foto de la participación que hemos tenido. Doctor, yo tengo una pregunta. Ya, dígame, doctor. Cuando ocurre un accidente de tránsito, yo que sé, cuando se encuentra conduciendo un menor de edad, por cierta razón cogió un vehículo de su padre y Ya. se provoca un accidente. Responsable, ¿de quién sería la responsabilidad? ¿Recaería en el padre de familia o recibiría A la ver, sanción el menor? ya, sí y no. ¿Tiene responsabilidad civil? Sí, obviamente, de ley, pero hay que ver las circunstancias, porque el ejemplo que me pones es muy, no sé, o sea, no se lo podría determinar. A ver, Marlon Huertán, a ver, compártenos algo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches con todos. Doctor, preguntita, saliéndonos un poquito del tema, pero es concerniente a lo que es penal. Verá, en este tipo de delitos que son cuando hay placas replaqueo, cuando hay dos vehículos con la misma placa Ajá. y ocasionan delitos o infracciones de tránsito. En este caso, cuando ya se hace la Prevenido químico. denuncia, se hace todo el procedimiento criminalística y sale que el vehículo es el original, para pedir la replaqueo, ¿eso se hace directamente por oficio o se hace mediante la unidad judicial, por un juez? No, pues, a ver, tú una vez que ya tienes, por ejemplo, la pericia de revenido químico, ¿cierto? Que te establece que es el original, chasis y todas las cuestiones y diligencias, tú solicitas directamente, pues Fiscalía te da un oficio y tú eso ya llevas a la entidad pertinente, a la ANT o la que sea encargada del lugar que ustedes. Entonces eso se hace directamente a través de un oficio. Porque verá, Doc, yo hice eso. Inclusive hice los oficios para aquí Santo Domingo, para la Agencia Nacional de Tránsito y para la empresa pública. Pero la Agencia Nacional de Tránsito aquí me dicen que ellos no otorgan y me mandaron a la empresa pública. La empresa pública vuelta me dice que ellos no tienen ni la infraestructura ni otorgan los replaqueos. Lo que se hace ahí es directamente con la Agencia Nacional de Tránsito en Quito. Pero para que surta más beneficioso, que tiene que hacerse mediante la pedida de fiscalía a la unidad judicial para que el juez disponga que se haga un replaqueo
para ese vehículo, porque van a seguir constando, dice, las mismas infracciones de tránsito a la misma placa. Verás, seguramente lo hacen así en Santo Domingo. Aquí en Quito, pues netamente con el oficio lo llevas a la NT y ya te lo hacen. En- de esa forma. Sería de que hagas en base a lo que ellos te establecen, porque como te digo, Entonces, Doc, lo que voy a hacer es solicitar a Fiscalía que oficie a la Agencia Nacional de Tránsito directamente de Quito. sí podría hacerlo. No sé, el doctor García parece que quería decir algo, si no, me informan que hasta las 8 está la plataforma, si no, ya para ir terminando, mis Sí, si estimados alguien me amigos. puede dar una guía más, sería estupendo. Gracias. Es netamente con el oficio, mi estimado doctor. Ahora lo que yo sí te recomendaría es que pruebes solicitando el oficio para la Ya se fue el NT. John. No, ya creo que se fue el John. Ya, eso, mis estimados doctores, entonces, muchas gracias Muy amable, Doc, muy amable. Muchas gracias. por la apertura. Ah, y respondiendo a la última pregunta antes del menor de edad, sí tiene la responsabilidad civil. David Alexander. Doc, yo quería hacerle una pregunta, a ver si nos puede dar una explicación breve en cuanto a la prescripción de las acciones de cobro, en cuanto a esto de las multas A de ver, y eso, ya Doc. verás. Rápidamente, de la acción de cobro, tienes que determinar. Si es que ya han pasado 5 años, el Código Orgánico Tributario y el COA también te establece que a partir de 5 años tú puedes solicitarlas. Ya es medida administrativa. Acción de cobro, me dijiste, ¿no es cierto? Sí, sí, prescripción de la acción de cobro. Ya, la prescripción. Son con 5 años que tú tengas, ya puedes solicitarla. Pero esto se solicita directamente a la NT o porque yo me acerqué a la NT, ¿no? A preguntar eso y me dijeron que era dentro de la función judicial. Ingresé un escrito en la función judicial y me la negaron. No, salvo que ya estés en coactiva, pero ahí sí, si no es directamente. ¿Tú en dónde estás radicado? Acá en Riobamba. Verás, Pero, como le yo te digo, soy honesto, yo todas las que he tenido mando directamente a la NT. Ya con oficio, firma, yo mando directo y ellos me resuelven. Obviamente el argumento en base al COA y al de Código Orgánico Tributario, que ahí te establece directamente el lineamiento y el parámetro. Deberían concederte, de hecho. ya, Doc, gracias. Sí, eso, mi Sí, mi estimado. doctor, lo que pasa es que lo que acabó de decir el compañero en este caso sobre el tema de las acciones de cobro, en realidad, como usted lo manifiesta, en Quito le dan paso a muchas cosas, en otros lados no. La Agencia Nacional de Tránsito, acotando lo que dijo el otro compañero en antes, aquí en Santo Domingo Los Áchilas, y la empresa pública, a ellos no les va nada. Sí, sí. Entonces, ellos no lo hacen. Entonces, por ejemplo, si él habla de una multa que la va a pedir una prescripción de acción de cobro porque ya pasó más de 5 años, aquí si usted va del juzgado se la niegan, le dicen que es extemporánea. No, negado, vaya. Entonces, por más argumento, por más que sea, siempre en Santo Domingo no es lo mismo que Quito. Sí, como les dije en un inicio, el litigar en materia penal fuera de Quito, solo ya en Machachi es otra cosa. Cayambe, Ibarra es otra cosa, peor en otras provincias. Ahí sí nos enfrentamos, como les dije en un inicio, litigar a la carta. Entonces, hay que hacer la lucha, mis estimados, porque si no, no se va a poder hacer. Doctor, yo ahí soy, por ejemplo, del criterio de hacer la diferenciación de la prescripción del ejercicio, de la prescripción del ejercicio del cobro, que es netamente administrativo, y también la prescripción de la acción como tal. O sea, son dos cosas muy Sí, diferentes. son dos cosas diferentes. Claro, entonces, obviamente que en el juzgado de plano le van a negar si piden una prescripción del ejercicio del cobro, porque eso tiene que ventilar netamente de forma administrativa en base al artículo 55 del Código Tributario y también en base a lo que presentó el COA. Y Ujú. para mi criterio, siempre se tiene que ventilar por cuerdas separadas. Si quiere prescripción de la acción ante el juzgado y si quiere prescripción del ejercicio del cobro vía administrativa. Correcto, así es. Exactamente, amigo. Eso, mis estimados amigos, entonces yo les agradezco mucho. De pronto nos volvamos a ver en otra ocasión. Y si no, pues les deseo éxitos y la mayor de las suertes a La todos. foto, Doc. Ya creo que tomaron ya.